Ahora estás escuchando Podcast Agricultura, tu podcast con información agrícola. Hola nuevamente a todos ustedes, muchas gracias por estar escuchando un episodio más de este podcast. El día de hoy quiero hablar sobre los fundamentos de la nutrición vegetal, pero antes de eso quiero comentarles que en blogagricultura.com encontrarán información de su interés sobre agricultura, tecnología e investigación agrícola, así como nutrición vegetal, y también muchas estadísticas agrícolas de producción mundial y nacional. Recuerden, vayan a mi blog personal sobre agricultura y ahí revisen la información que hay. Bueno, para hablar de los fundamentos de la nutrición vegetal hay que empezar por los elementos esenciales, que actualmente hay 17 elementos esenciales reconocidos. Para que un elemento sea reconocido como esencial, tiene que cumplir con los criterios de esencialidad que fueron publicados en 1939 por Arnold y Stout. El primer criterio de esencialidad nos dice que un elemento es esencial solamente si su ausencia no permite a la planta completar sus etapas fenológicas del ciclo de vida. El segundo criterio de esencialidad nos dice que si un elemento no puede ser reemplazado por otro elemento, aunque tenga propiedades similares, entonces es un elemento esencial. Y el tercer criterio nos dice que un elemento es esencial solo si participa de forma directa en el metabolismo de la planta. Ok, entonces actualmente hay 17 elementos que cumplen con estos criterios, los cuales dividimos en macroelementos y en microelementos. A los macroelementos se les considera así porque están en una concentración en el tejido vegetal superior al 0.1% de la materia seca. Y como macroelementos tenemos carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre. Aquí hay una división para los macros que es en estructurales, primarios y secundarios. Los tres estructurales son carbono, hidrógeno y oxígeno, que se considera que están en la planta en una proporción de 45% carbono, 6% hidrógeno y 45% oxígeno. Entonces, si nos damos cuenta, estos tres elementos constituyen el 96% de la materia seca de una planta. Después vienen los macroelementos primarios, que es nitrógeno, fósforo y potasio, que son aquellos elementos que debemos de fertilizar más para que los cultivos tengan buena producción. El nitrógeno se estima que está en 1.5% en la planta, el fósforo en 0.2% y el potasio en 1%. Y por último están los macroelementos secundarios, que es calcio, magnesio y azufre. Además, es importante mencionar que son justamente los macroelementos primarios los que tenemos en la designación principal en cualquier fertilizante. Por ejemplo, un fertilizante tipo 13-40-13 tendrá 13% de nitrógeno total, 40% de fósforo como P2O5 y 13% de potasio como K2O. Si nos pasamos a los microelementos, son todos aquellos cuya concentración en el tejido vegetal es inferior al 0.01% de materia seca. Es decir, recapitulemos, los macros están en una concentración superior al 0.1% y los micros están en una concentración inferior al 0.01%. Y como microelementos tenemos hierro, manganeso, boro, cobre, zinc, molibdeno, cloro
y níquel. Ok, además de estos 17 elementos reconocidos como esenciales para las plantas, también tenemos elementos benéficos y elementos tóxicos. Por ejemplo, si hablamos de elementos benéficos, los cuales no se consideran como esenciales, pero participan en ciertos procesos metabólicos, podríamos mencionar al silicio, aluminio, cobalto, sodio, vanadio y selenio. De todos estos elementos todavía hace falta mucha investigación para determinar realmente todo lo que pueden aportar a las plantas. Ahora, si hablamos de elementos tóxicos, pues generalmente nos referimos a metales pesados presentes en el suelo, cuya eliminación del mismo pues, representa actualmente todo un reto. Estamos hablando de plomo, cadmio, níquel y manganeso principalmente. Bueno, ahora ya que he mencionado los elementos esenciales, los benéficos y los tóxicos, quiero hablar un poco sobre las funciones que cumplen los nutrientes en las plantas. Todos los elementos esenciales cumplen al menos una función esencial en las plantas. Y las funciones que pueden llegar a cumplir las dividimos en 3 tipos. El primero de ellos es la función estructural, es decir, los elementos que cumplen con esta función forman parte de los tejidos que dan soporte a las plantas en sí mismas. Después tenemos otra función que es constituyente enzimático, es decir, los elementos que tienen esta función sirven para que una enzima se forme dentro de la planta. Y por último tenemos la tercera función que puede ser activador enzimático, que implica que una enzima se active. ¿Qué es una enzima? Una enzima es una proteína altamente especializada, la cual propicia, inhibe y regula reacciones químicas. Recuerden que en todo momento dentro de las plantas están ocurriendo reacciones químicas. Ahora, todos estos elementos esenciales que mencioné, ¿cómo se absorben por parte de las plantas? Lo primero es que la absorción de estos elementos se ve muy afectada de diversas maneras, tanto por temperatura, pH, conductividad eléctrica, salinidad y balance iónico. Es decir, son muchos los factores que pueden afectar que un nutriente, que un elemento, aunque esté en el suelo, la planta no lo esté asimilando. Además es importante comentar que las plantas en sí no comen, sino que beben iones. Y los iones pueden ser aniones con carga negativa o cationes con carga positiva. Y estos los beben de la solución del suelo para todos aquellos cultivos que están en suelo, o de la solución nutritiva cuando hablamos de cultivos en hidroponía. Pero es importante mencionar que los elementos esenciales no es lo único que las raíces de las plantas absorben, sino que también absorben muchísimas otras sustancias con diversas funciones, entre ellas carbohidratos, aminoácidos, poliaminas, enzimas, vitaminas, sustancias húmicas, reguladores de crecimiento y todavía otras sustancias diversas. Bueno, hasta aquí quiero dejar este episodio, no sin antes comentarles que si tienen alguna pregunta sobre el tema o quieren sugerir un tema para hablar en un episodio, pueden ir a blogagricultura.com/contactar, llenar y enviar el formulario de contacto, el cual es bastante sencillo, y a la brevedad les responderé. Muchísimas gracias por escucharme, estamos por aquí en el siguiente episodio. Hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por escuchar Podcast Agricultura.